Buen día, mi nombre es Luis Antonio Salas del segundo semestre M de la carrera de Mecatrónica. Voy a explicar la práctica número 4 de la unidad 5 de programación básica. Esta trata sobre... Voy a pedir los tres lados de un triángulo y yo le voy a decir el tipo de triángulo según los lados y luego según sus ángulos, y luego utilizaré el teorema de Pitágoras para encontrar catetos o hipotenusa, ya sea lo que necesite el usuario. Todo esto mediante funciones. Utilicé una función completa, una intermedia y una básica. Entonces aquí pues escribo: hola, mi nombre es Luis Antonio Salas, te diré el nombre de triángulo según tus especificaciones. Aquí ejecuto la función de según longitud de datos y esta la tengo aquí, según longitud de datos, y esta es una función básica porque hace todo, no regresa ningún dato. Te diré el tipo de triángulo según sus lados, ingresa el primer lado del triángulo, el segundo, el tercero, y pues los lee respectivamente en cada una de las variables. Y luego aquí está un condicional si, el cual si el lado 1 y el lado 2 son iguales y el lado 2 y el lado 3 son iguales, entonces se trata de un triángulo equilátero y entre comillas su especificación, todos sus lados son iguales. Ahora, si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 1 es diferente del lado 3, o el lado 1 es igual al lado 3 y el lado 1 es diferente de 2, o el lado 2 es igual al 3 y el lado 2 es diferente del lado 1, se trata de un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Aquí contemplo todas las posibilidades. Acá está nuestro tercer condicional para el triángulo escaleno, cuando el lado 1 es diferente del lado 2 y el lado 2 diferente del lado 3 y el lado 1 diferente del lado 3. Y pues lo dice, este es un triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Entonces, una vez que se ejecuta, ahora aquí vamos a empezar con la función 2, la cual es intermedia. Yo le envío datos y allá se muestran. Ahora te diré el tipo de triángulo según sus ángulos. Ingresa el ángulo 1, 2 y 3 y aquí los guardamos en sus variables respectivamente, ángulo 1, 2 y 3. Y aquí se ejecuta la función según ángulos y le envío los datos ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Entonces nos vamos a la función y aquí está, según ángulos, y los guardo en las variables ang1, ang2 y ang3. Aquí tenemos nuestro primer condicional. Si el ángulo es igual a 90 y el ángulo 2 es menor a 90 y el ángulo 3 es menor a 90, acá con el ángulo 2, si es igual a 90, el 1 y el 3 deben ser menores a 90, y acá el 3 es igual a 90 y el 1 y el 2 son menores a 90, entonces se trata de un triángulo rectángulo, puesto que tiene un ángulo recto, el cual es de 90 grados, ya lo sabemos. Acá tengo mi segundo condicional, que es igual, el ángulo 1 menor a 90 y el ángulo 2 menor a 90 y el ángulo 3 menor a 90, entonces se trata de un acutángulo, porque los tres son agudos, un ángulo agudo es menor de 90. Acá está cuando el ángulo 1 es mayor a 90 y el ángulo 2 es menor a 90 y el ángulo 3 es menor a 90, el ángulo 2 mayor a 90, el 1 y el 3 menor a 90, o el ángulo 3 mayor a 90 y el 1 y el 2 menor a 90. Estas son las tres posibilidades: que el 1 sea mayor a 90 y el 2 y el 3 menores, o el 2 mayor a 90 y el 1 y el 3 menores, o el 3 mayor a 90 y el 1 y el 2 menores. Entonces vamos a decirle que es un triángulo obtusángulo, puesto a que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso pues sabemos que es mayor a 90. Y para finalizar tenemos nuestro ángulo, nuestra función para el teorema de Pitágoras. Escribimos: ahora utilizaré el teorema de Pitágoras para darte el valor del triángulo rectángulo, y ingresan un 0 en donde esté el valor faltante. Puede ser cualquiera de los catetos o la hipotenusa, el que les falte, y van a ingresar un 0 para yo mostrárselos. Esta es una función completa, yo le envío datos y me regresa datos, los muestro desde aquí. Ingresa el valor faltante, un 0 en el valor faltante, ingresa el valor cateto opuesto y lo lee, el cateto adyacente y lo lee, la hipotenusa y la lee. Entonces aquí ejecutamos nuestra función, la cual se va a guardar en la variable res, y acá la vamos a mostrar, el valor faltante es res. Y aquí está nuestra función. Resultado es igual a Pitágoras, y aquí están los tres datos que le envié: cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Aquí tenemos el primer condicional. Para si les falta el cateto opuesto, o sea que ingresaron un 0, entonces el resultado, aquí en resultado se va a almacenar la variable que le vamos a regresar. Va a tomar el valor de cuando es la raíz de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Si les falta el cateto adyacente, o sea cuando ingresan el 0,
vamos a sacarle la raíz a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado y lo vamos a regresar. Y en dado caso de que les faltara la hipotenusa, entonces vamos a sacar la raíz al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener una demostración. Ya vimos que arriba lo mostramos. Entonces aquí ingresa al primer lado, tenemos un 9, un 8, un 6 por ejemplo, y otro 9. Sabemos que va a ser un isósceles porque tenemos dos lados iguales. Y ahí está, se trata de un triángulo isósceles. Ahora por ángulos, ponemos uno recto. Digamos que se trata de un rectángulo, entonces es uno de 90 y dos de 45. Y ahí está, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y ahora aquí, para el teorema de Pitágoras, digamos que tengo el cateto opuesto, me falta el adyacente, por eso ingreso un 0. Y tengo la hipotenusa que es de 20 y aquí me da el valor faltante que es de 19.36. Entonces ahora nos vamos a Arduino, en su traducción. Pues aquí está, inicializamos el puerto serial. Mostramos el mismo mensaje: hola, mi nombre es Luis Antonio, te diré el tipo de triángulo según especificaciones. Y aquí puse separaciones con comentarios de líneas. Aquí se ejecuta la primera función, que es según longitud de datos. Nos venimos aquí y aquí está, según longitud de datos, te diré el tipo de triángulo según la longitud de sus lados, perdón. Ingresa el primer lado del triángulo, no, esperamos a que lo ingresen, lo leemos en una variable float y lo mostramos. Entonces ingresa el segundo, lo esperamos, lo leemos, lo mostramos, de igual manera con el tercer lado. Y aquí ponemos nuestros condicionales de que si el lado 1 es igual al lado 2, aquí la traducción, aquí no ponemos un ni, sino un doble and, creo que se llama este carácter, y ponemos el doble igual. Aquí está, pues esto es para un triángulo equilátero, esto es para un triángulo isósceles. Aquí tenemos, este significa O, y aquí tenemos para un triángulo escaleno, esto significa diferente de. Entonces el 1 diferente del 2, el 2 del 3 y el 1 del 3 también, cuando son diferentes, se tienen que cumplir esas tres condiciones. Entonces ahí se ejecuta esa. Ahora vamos por la segunda función. Aquí está, mostramos que le diremos el tipo del triángulo según sus ángulos. Ingresa al ángulo 1, lo esperamos, lo leemos, lo mostramos, igual con el ángulo 2, igual con el ángulo 3. Entonces aquí se ejecuta nuestra función, que es intermedia, por lo tanto se va a mostrar el resultado acá, no nos regresa ningún dato. Aquí está, según ángulos. Aquí le declaramos de tipo float nuestras tres variables. Tenemos nuestro primer condicional, ya lo habíamos visto en el PCInt, cuando es igual a 90, el 1 igual a 90, el 2 menor a 90, el 3 menor a 90, o el 2 igual a 90, menos el 1 y el 3 menor a 90, y de igual manera para el ángulo 3. Y aquí tenemos nuestro segundo if, que es cuando el ángulo 1 es menor a 90, el 2 menor a 90 y el 3 menor a 90. Y aquí tenemos el otro, que es cuando el ángulo 1 es mayor a 90 y el ángulo 2 menor, el ángulo 3 menor a 90 también, o aquí lo mismo para el ángulo 2, cuando es mayor a 90 y los otros dos menores, y aquí lo mismo para el ángulo 3, cuando es mayor a 90 y los otros dos son menores. Termina esta función y aquí mismo la mostramos. Se trata de un ángulo obtuso, acotángulo o rectángulo. Entonces ahí termina nuestra función. Y para finalizar, aquí tenemos nuestra otra función, que es con el teorema de Pitágoras. Le pedimos el cateto opuesto, lo esperamos, lo leemos, lo mostramos, de igual manera con el adyacente, de igual manera con la hipotenusa, y se almacena en la variable res. Aquí le mandamos nuestras tres variables a la función Pitágoras. Aquí lo mostramos ya que nos manda el resultado de regreso. El valor faltante es, y aquí en res está almacenando. Entonces aquí al final ya nada más tenemos nuestra función que dice float Pitágoras, la aclaramos como tipo float. Float también nuestras tres variables, puesto que aquí puede haber coma flotante. Entonces tenemos aquí nuestro primer if, cuando nuestro cateto opuesto es igual a 0, entonces le sacamos la raíz con ese QRT, elevamos con POU la hipotenusa al cuadrado, menos elevamos con POU el cateto adyacente al cuadrado, y pues aquí el resultado toma este valor y acá abajo lo retorna con return, se lo manda de regreso a nuestro programa principal. Lo mismo hacemos con el cateto adyacente
y lo mismo con la hipotenusa, nada más que aquí pues se suman el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cargamos nuestro programa y vamos a probarlo. Ingresa el primer lado del triángulo, en este caso vamos a ingresar los 3 diferentes para que nos diga que es uno escaleno. Ahí está, todos sus lados son diferentes, se trata de un triángulo escaleno. Ahora con el ángulo vamos a poner uno mayor a 90 y otros dos menores. Pues ahí está, nos dice que es un obtusángulo, tiene un obtuso mayor a 90. Y ya nada más con el teorema de Pitágoras, suponiendo que nos falta el cateto opuesto, vamos a ponerle el valor del adyacente y el valor de la hipotenusa. Y ahí está, nos dice que nuestro valor faltante es 35.50. Y esto sería todo. Esta es mi explicación del programa número 4. Muchas gracias.